Bueno, muchas gracias y bienvenidos a todos. Mientras esperamos también a algunos de sus compañeros, entonces les vamos a pedir el siguiente favor. Si pueden escanear este código QR y ir leyendo este texto, igual ya también se los vamos a compartir en el chat mientras esperamos 2 minuticos a ver si alguien se conecta. Bueno, entonces, pues vamos a dar inicio y precisamente vamos a hablar sobre nuevas herramientas de inteligencia artificial aplicadas al entorno empresarial. Y la charla va a estar a cargo de la profe Carolina y por mi parte. Vamos a tener 3 momentos diferentes, uno que es el contexto, el segundo que es un poquito explicar el reto que precisamente pidió WOM y cómo nosotros lo enfocamos para esta presentación y por último algunas de las herramientas que los invitamos a que conozcan. Entonces, vamos a partir del concepto básico de qué es inteligencia artificial y digamos que estas son ya versiones antiguas, pero corresponde a esa capacidad de las máquinas para realizar funciones cognitivas que asociamos con labores humanas, como percibir, razonar, aprender, interactuar con el entorno, resolver problemas y tomar decisiones. Resulta que dentro del enfoque de inteligencia artificial hay algo que se llama el aprendizaje automático, que también lo conocemos por su término en inglés, que es el machine learning. Dentro de este escenario de machine learning vamos a encontrar 3 tipos de aprendizaje. El primero que se denomina supervisado, el segundo no supervisado y un tercero que se denomina aprendizaje por refuerzo. Entonces, el supervisado tiene varias características. Primero es que se entrena con un conjunto de datos que ya están etiquetados. ¿Qué quiere decir que estén etiquetados? Que cumplen con una función primordial, es decir, son variables cualitativas, ordinales o son cuantitativas, numéricas. Y estos datos ya incluyen
o este set de datos con el que lo entrenamos incluye las respuestas correctas. Quiere decir que si estamos interesados en encontrar una respuesta de sí o no, entonces ya sabemos cuál es esa variable que tiene esa respuesta de sí o no. No sé, puede ser con respecto a si van a continuar adquiriendo los servicios de una empresa de telefonía o no. Lo importante aquí es que el aprendizaje supervisado a partir de un set de variables nos permite hacer una predicción del valor de otra variable que es de nuestro interés, que en el Machine Learning vamos a denotar como variable target. Algunos de los ejercicios más convencionales con aprendizaje supervisado incluyen clasificación, regresión y detección de anomalías. Dentro del escenario de aprendizaje no supervisado, nuestro modelo se entrena con un conjunto de datos, pero estos no están etiquetados. Quiere decir que no tenemos una variable que queremos predecir y simplemente estamos buscando encontrar patrones o estructuras. ¿Qué hacemos cuando utilizamos el Machine Learning de aprendizaje no supervisado? Agrupamiento, reducción de dimensionalidad y extracción de características. Y por último está el aprendizaje por refuerzo. En este caso, lo que se intenta es que el modelo aprenda a tomar decisiones a partir de la interacción con el entorno. A diferencia de los dos aprendizajes anteriores que se basan solamente en el set de datos que le estoy suministrando, el de refuerzo va un poco más allá, porque tiene el modelo de datos con el que lo estoy entrenando, pero también tenemos como una especie de sanción, es decir, una recompensa, es decir, una recompensa o castigo, dependiendo de si la decisión que tomó fue lo esperado o si era la correcta, dependiendo de quién lo está entrenando. ¿En dónde utilizamos el aprendizaje por refuerzo? En ejercicios de robótica, juego y especialmente en finanzas. Entonces, aquí tenemos como un flujograma de la parte del aprendizaje automático. Entonces tenemos el aprendizaje supervisado cuando tenemos continuidad, es decir, cuando nuestras variables son cuantitativas y podemos utilizar estos tipos de algoritmo. Cuando tenemos aprendizaje supervisado pero por categorías, donde generalmente utilizamos estos algoritmos. Acá pues tenemos el flujo de que si conozco o no conozco los datos, si tienen algún elemento en común, etcétera. Entonces, este es interesante cuando estoy aproximándome por primera vez a entender esto de el Machine Learning. Acá simplemente algunos de los algoritmos o los métodos más comunes y con los que están cargados la mayor parte de los software estadísticos. Lo interesante aquí es que estos no son recientes. Miren que, por ejemplo, el AdaBoost fue formulado en 1999. Es decir, no es algo que sea de los últimos 5 años. Y acá, pues como les mostraba, va a depender el uso de estos algoritmos dependiendo del tipo de variables y dependiendo del tipo de aprendizaje que esté interesado en utilizar. Pero ¿por qué esto es importante? Porque nosotros en este momento estamos utilizando herramientas basadas en inteligencia artificial de forma muy continua. Entonces, vamos a tener una primera definición de qué es una herramienta basada en inteligencia artificial y precisamente son sistemas de software que utilizan estos algoritmos que les he mostrado hace un momento de aprendizaje automático, pero también el razonamiento y el procesamiento del lenguaje natural para realizar tareas de manera autónoma o semiautónoma, ¿vale? Y aquí es muy importante entender estos tres elementos: aprendizaje automático, razonamiento y procesamiento del lenguaje natural. El aprendizaje automático, pues la verdad lo que nos va a permitir es aprender de los datos y mejorar el rendimiento. El razonamiento es muy valioso porque nos va a permitir tomar decisiones y resolver problemas. Y el tercer escenario, que es algo que no teníamos hace más de 2 años, que es el procesamiento del lenguaje natural, pues que permite esa interacción con las herramientas y que es mucho más fácil en este momento, porque la herramienta es capaz de comprender lo que le estamos preguntando, pero también capaz de generar un lenguaje que nosotros podamos entender también. Listo. Otro concepto que es importante para nuestro reto es el de entorno digital. Y el entorno digital vamos a entenderlo como un espacio virtual en el cual las personas interactúan entre sí
y con la información a través de dispositivos electrónicos. Quiere decir que la mediación en el entorno digital, aunque parezca evidente para nosotros, pero es importante dejarlo claro, requiere un dispositivo electrónico. Y existe una tipología de entornos digitales, por propósito, alcance y plataforma. Vamos a ver cada uno de ellos. Entonces, mi entorno digital por propósito puede subdividirse en las siguientes categorías. Un entorno de comunicación, tal vez lo más frecuente para nosotros son las redes sociales o esas plataformas colaborativas. Los entornos de entretenimiento, que incluyen juegos, videos, música. El entorno educativo, que son aquellos que utilizamos para aprender y entrenarnos. Y que pues un ejemplo clásico son estas plataformas MOOC. El entorno de trabajo, que utilizamos precisamente como un entorno colaborativo y que también incluye aplicaciones asociadas con productividad. Esta es nuestra primera categorización. La segunda categorización implica el alcance y en este caso necesitamos entender si es un entorno abierto público o un entorno cerrado privado. Básicamente el público es accesible a cualquier ser humano, mientras que el entorno cerrado pues va a estar circunscrito a una situación particular, puede ser empresarial o educativa. Y el tercer grupo de entornos digitales está categorizado dependiendo de la plataforma. Yo puedo tener entornos web que se ejecutan a través del navegador y necesitamos obviamente pues la conexión a la internet. Tenemos entornos móviles que lo vamos a hacer a través de teléfonos inteligentes o tablets. Y tenemos entornos de realidad virtual aumentada, en el cual si bien puedo utilizar en este momento mi teléfono inteligente, pues también puedo tener otros aditamentos como las gafas o algunos otros instrumentos. Entonces, el reto que les pidió WOM a quienes están participando en este momento es cómo aprovechar los entornos digitales para reforzar la cultura empresarial, el propósito y los valores de WOM para aportar a la sostenibilidad de negocio. Entonces, por eso es que empezamos mencionándoles la importancia o esa clarificación del concepto de entorno digital. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer para esta presentación? Vamos a hacerle una variante, una variación a este reto. Lo hemos puesto de la siguiente manera. ¿Cómo aprovechar la inteligencia artificial en entornos digitales? Y dejamos pues el resto así igual, para reforzar la cultura empresarial, el propósito y los valores de WOM para aportar a la sostenibilidad del negocio. Entonces, bueno, antes de continuar me gustaría saber cómo vamos, si está claro todo hasta aquí o si hay alguna pregunta. Envíenos un emoji, un GIF para saber cómo vamos, por favor. Vamos bien por mi lado, gracias. Listo, perfectísimo. Bueno. Entonces, vamos a empezar viendo un par de herramientas. Esta sección va a estar dividida en dos enfoques que les voy a explicar yo, que son más o menos básicos, y los dos enfoques que les va a explicar la profe Carolina, que son a mayor profundidad. Entonces, vamos a empezar con la herramienta más simple, con la que estamos más relacionados. Lo hemos llamado intento 1 hasta intento 4. Entonces, vamos con el intento 1. Nosotros hicimos el ejercicio de entrenar al chat GPT, pero pidiéndole con este prompt, ¿sí? Dime cuáles personalidades o roles necesitas tomar para ayudarme a responder la siguiente pregunta. En este caso, lo que él me dice es, bueno, para ayudarte a responder debería tomar todas estas personalidades. ¿Qué fue lo interesante acá? Que yo no partí diciéndole, eres experto en tal cosa, sino le dije, ¿qué necesitarías tú para ayudarme a resolver este reto? Entonces, pues, como estamos enfocados a la parte de IA, pues obviamente vamos a empezar con esta experticia en inteligencia artificial, pero también vamos a involucrar los otros elementos del reto como cultura empresarial, la sostenibilidad, la tecnología, etc. Efectivamente, pues él nos ha dado, a partir de cada uno de esos roles de experticia, pues cuáles serían esos elementos que podrían ser importantes para que pudiéramos abordar el reto de WOM. No quiere decir que estos sean únicos, no. Y como ustedes saben, si ustedes le preguntan al chat, la respuesta que les va a dar es diferente. Pero si ustedes están trabajando en equipos, entonces podrían solicitarle al chat lo mismo y hacer una identificación específica de cuáles son los elementos en comunes o cuáles son los más interesantes para ustedes. Recuerden algo, que la parte de entornos digitales pues tiene diferentes categorizaciones. Ustedes pueden irse por uno o por otro, de manera que ustedes pueden ir estableciendo o afinando
lo que le están solicitando al chat. Pero después entonces dijimos, vamos a entrenar a Bart. Bart tiene una particularidad y es que él no es tan claro. Si yo le pregunto cuáles son los roles que puedes tomar, entonces va a decir de facilitador, de creativo, pero no me dice puntualmente cuáles necesita tomar. Entonces, por eso es que primero entrenamos al GPT, él nos dio los roles y aquí le dijimos, toma las siguientes personalidades y le copiamos lo que nos arrojó el chat GPT. Y le dice, de acuerdo, entonces me dice, bueno, voy a tomar estas personalidades para ayudarte a responder la pregunta. Y él pues obviamente nos dio identificó algunas ideas que pueden ser útiles para el reto. Entonces aquí lo bonito es que los organizó y entonces dice, pues si tengo esta personalidad, la idea es tal y mi objetivo es tal, elemento que no nos hizo o no nos dio el GPT inicialmente. ¿Qué fue lo único que le pusimos aquí? Pues sí, genera una tabla con esas ideas para aprovechar. ¿Qué ocurrió? Él nos había generado igual que el GPT 3 o 4 por cada una de las personalidades o de los roles, pero aquí él ya priorizó. Y dijo, de esas tres, la verdad, la más interesante para cada uno es esta. Y hemos utilizado otro que es bien bonito, que se llama Perplexity. Entonces, denme un segundo, les voy a compartir el enlace para que ustedes también puedan interactuar con él, dado que no es como tan frecuente el usarlo. En un momento ya se los comparto al chat de esta sesión. Entonces, Perplexity tiene una particularidad y es el más creativo de los tres, ¿vale? De los tres modelos de lenguaje que estamos utilizando. Sabemos que hay muchos más, pero dentro de los LLM, que es esa la categoría en los que están BART, GPT y Perplexity, este es el más creativo. Por eso sus soluciones pueden ser menos convencionales que las que nos arrojaron los otros dos. Entonces aquí también le podemos decir cuáles son esos roles que necesitas tomar para ayudarme a responder la siguiente pregunta. Entonces aquí se la formulamos. Y esta fue la respuesta. Entonces, necesito ser experto en inteligencia artificial, un consultor de negocios, un estratega en tecnología y un facilitador de cambio. Fueron menos que los que me proporcionó el ChatGPT, pero miren que fueron distintos. Es decir, aquí también estamos viendo como otra visión o algo interesante para mejorar. Y acá entonces él ya me dice cuáles son esas ideas que quiere o que se podrían aprovechar para los entornos digitales. Aquí hay algo muy bonito y es que la versión que nosotros estamos utilizando del GPT es un GPT 3.5 que es el gratuito, pero Perplexity también utiliza el GPT 4, es decir, ellos sí tienen la API interconectada. Entonces es una forma de utilizar el GPT 4 enriquecida con otras fuentes y haciendo como la mejora y la utilización óptima de estos elementos. Entonces, aquí ya va una primera herramienta que les vamos a mostrar y es esta, el Prompt Vibes. Ya se los voy a compartir acá en el chat. Y creo que voy a dejar de compartir mi pantalla completa para mostrarles, para mostrarles acá la completa. Entonces, esta es nuestra primera. Lo que él hace es generar prompts mucho más eficientes y ya tiene un stock, dependiendo de cuál es la interacción que yo quiera y obviamente pues ya están validados con el chat GPT. Acá puedo utilizar o explorar por categorías. Entonces aquí me dice, bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres escribir código? ¿Quieres generar productividad? ¿Está asociado con escritura o un componente académico? Vamos a ir a esta de business. Entonces me dice aquí que podemos utilizar este primero y acá él ya me da el prompt completo. Y simplemente pues yo lo adapto. Lo puedo dejar en inglés o lo puedo cambiar a español. Y pues así tenemos varios que están acá disponibles completamente gratis y tenemos todo este stock. También le puedo poner aquí buscar por palabras clave. Entonces, si, no sé, quisiera simplemente ver cuáles están disponibles de marketing. Yo sé que la categoría existe, acá está, pero pues quisiera saber cuáles están acá. Entonces aquí un marketing, que me crea un plan de marketing a través de GPT. Listo. Entonces aquí ya tengo el prompt. Simplemente le doy aquí el copy y lo llevo. Entonces voy a compartirles este enlace aquí también. No, esta es gratuita. Todo lo que les vamos a mostrar, como nos gusta a nosotras, es software libre, para que todas lo podamos utilizar. Bueno, vamos a continuar con esto.
Entonces, ahí va nuestro intento 1, que es el más convencional. El segundo es que les vamos a mostrar como una serie de herramientas que nos parecieron interesantes precisamente para la validación. Entonces, sabemos que hay un montón, pero recordemos que el ejercicio de cuando estamos aprendiendo o utilizando estas IA es básicamente que debemos estar en la capacidad de aprender de forma autónoma. Entonces, aquí solamente les vamos a traer estas 3 como intento. Esta nos gustó mucho. Ya les muestro el enlace para que lo puedan ir abriendo. Entonces aquí tenemos un ejemplo inicial. Aquí pues se los dejé traducido, pero ingrese su idea de negocio, nuestro mentor de IA le analizará de forma gratuita. Puedes hablar con nuestro chat, mentor de IA, todo lo que quieras. Entonces aquí, si ustedes están haciendo este reto, ustedes le pueden decir a él, bueno, lo que hemos pensado para poder responder esto corresponde a esta idea. Entonces la pueden poner aquí, tan larga como ustedes quieran. Aquí es que lo hicimos súper cortico para poder aplicarlo. Y después de que ya le pusimos que queremos es un restaurante de comida molecular en Bogotá, le voy a decir, dame tu opinión. Entonces, listo, ¿qué me ha dicho él? Bueno, entonces mira, él se llama Val y aquí dice que debemos considerar lo siguiente. El mercado objetivo es limitado, altos costos y complejidad para la implementación de técnicas de gastronomía así de específicas, aceptación y educación del cliente porque pues necesitamos que ese enfoque artístico y científico de la preparación de los alimentos pues sea conocido. El cuarto pues que se requiere innovación constante y creo que en este caso, y el quinto pues esas consideraciones regulatorias para garantizar la seguridad alimentaria. Yo le puedo decir acá, puedes ampliarme el punto 5. Aquí tal vez puede ser que es que lo estoy escribiendo en español, pero la validación él la hace en inglés. Dejémoslo pensar un momentico. Entonces, en este caso, pues yo podría seguir interactuando con él. Y la validación, pues, la hace a partir de el entrenamiento que efectivamente se le dio. Y acá nos dice acerca de cuál es ese set. Bueno, nuestro segundo ejemplo de página interesante y de herramienta útil es este. Se supone que los seres humanos tenemos el componente racional, ¿verdad? Y como les mencionamos al inicio de la presentación, uno de los 3 pilares de las herramientas de IA es la racionalidad. Esta tiene la particularidad de que nos ayuda a tomar decisiones desde 3 órbitas o podemos hacerlo para propietarios, gerentes o individuos. ¿Cómo funciona? Entonces, bueno, lo primero es que le podemos cambiar acá el idioma directamente. Y los tipos de análisis que hace es análisis contextual, continuo y vamos a ver acá. Entonces, lo primero que nosotros le vamos a decir es qué necesitamos hacer. Por defecto, pues acá él nos tiene unos ejemplos. No me lo he guiado, pero ustedes después lo pueden hacer. Aquí entonces simplemente es comprar un carro o comprar un apartamento nuevo en España. Listo. Entonces aquí lo que le voy a decir es que, por favor, me analice estas opciones. Entonces le voy a dar acá. Esperen un momento que... Acá. Voy a cambiarlo porque el otro no estaba tan explícito. Entonces aquí me dice que me va a dar 3 pros y 3 contras de la decisión que debo tomar. Entonces aquí me dice, bueno, acá están los pros y acá están los contras. Este es un análisis básico de pro y contra, pero hay unos análisis más especializados, como por ejemplo cadenas causales. Podemos tener análisis contextuales donde yo le puedo decir situación 1, 2, 3, es decir, por escenarios. También podemos validar opciones múltiples, es decir, bueno, compro una parte del apartamento en España, pero también dejo la inicial para el auto, es decir, tengo opciones intermedias. Tengo la opción del análisis costo-beneficio y aquí con esta opción pues ya lo puedo hacer. Tengo pues obviamente
la opción de múltiples idiomas. Simplemente para loguearme, pues lo hago acá y puedo seguir con mi cuenta de Gmail. Y la tercera opción, creo que puede ser un poquito más común para nosotros, pero es esta, basada en un ítem que nosotros le podamos poner, pues él nos genera todos los elementos de la marca. Voy a poner el nombre de nuestra profe, Carolina Ena. Entonces, miren que aquí no me he registrado, simplemente me dice que cuál es la industria. Entonces le vamos a decir que es listo, vamos a dar continuar. Vamos a elegir algunos de estas opciones. Carito, ¿cuál elegirías? Caro. Creo que tiene problemas con el micro. Ya, perdón, ya, es que no podía encenderlo. Tranquila. Dime cuál te interesa. La de la boutique. Creo que sí, sí lo vi. Esta. Listo. Listo. ¿Tu color favorito? El gris. Listo, entonces refleja poder, elegancia, inteligencia, modestia y madurez. Bueno. Listo. Podemos incluir aquí un eslogan o no. Vamos a dejarlo sin el eslogan. Y aquí vamos a poner algunos de los elementos más importantes. Entonces yo creo que creatividad, excelencia, innovación, tranquilidad, tecnología. Vamos a darle continuar. Entonces aquí pues él ya me está generando posibles logos. Le puedo pedir que me genere más cuando ya termine. Aquí pues puedo hacer el cambio de color. Puedo cambiar los símbolos o poner elementos adicionales específicos. Y Carito, elige uno, porfa. El primero. Este. Tiene letra C y S. Perfecto, entonces aquí ya podemos tener el kit con toda la información. O sea, ya puede hacer las tarjetas de presentación, puede hacer el perfil de su app, todo, el flyer, el newsletter, etc. Entonces, esta pues nos abrevia un poco la historia y obviamente pues son de libre acceso. ¿Por qué es importante esto? Porque si ustedes igual van a hacer su presentación, su imagen corporativa, pues debe estar asociada con WOM, claro que sí, pero ustedes también deben tener un estilo que los diferencie. Entonces aquí les abrevia un poco el escenario porque de aquí ya pueden bajar las diapositivas con su plantilla o hacer la infografía o los elementos pues que consideren más convenientes. Entonces, bueno, esas son las que yo les iba a presentar y ahora pues continuamos con la profe Carolina. Quería preguntarte, Caro, si te da la opción de tomar el control. Espérame. No, yo creo que mejor comparto, profe. Listo, Carito. Pero entonces... Ya compartí. Listo. Listo. Entonces, bueno, entonces, espérenme acá. El tercer intento tiene que ver con árboles de decisión. ¿Listo? Entonces, acá quiero mostrarles un poco a qué se refiere primero y ahorita hacemos el ejercicio práctico. Entonces, en general, la profe Lisa ahorita hablaba que había unos algoritmos de aprendizaje supervisado que son predictivos. En este caso, nosotros vamos a usar un algoritmo que se llama árboles de decisión y a mostrar cómo se podría usar en el ámbito empresarial. Se usa para muchos propósitos en la academia, en la empresa, pero específicamente en el ámbito empresarial, acá hay como 3 aplicaciones, aunque pueden haber muchas más. El primero es en la toma de decisiones. Como son algoritmos que toman
los datos, aprenden de ellos, entrenan con ellos y luego generan predicciones, entonces nos permiten tomar decisiones de una manera informada y más precisa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el árbol de decisión que yo voy a mostrar hoy, se ve mucho reflejado lo que dice aquí. Podría usar ese árbol de decisión para determinar, según el perfil del cliente, cuáles son más propensos a cancelar su suscripción a un servicio, ¿sí? La otra cosa es la predicción de riesgos. Los árboles de decisión me sirven para predecir qué clientes podrían ser riesgosos o qué eventos podrían ser riesgosos. En últimas, funciona más como em, cuando uno va a un banco, normalmente le dicen, o a una compañía celular, le dicen, por favor, deme estos datos, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer hoy es generar un algoritmo que le va a pedir a usted unos datos y lo que le va a decir, le va a predecir es, este señor le va a pagar, este señor no le va a pagar, entonces le hace la predicción, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, se puede usar para predecir si un cliente va a caer en bancarrota o no. También se puede hacer para segmentar clientes. Entonces, cuando los grupos son muy homogéneos, ¿cierto? Entonces, ahora este árbol, como permite predecir el comportamiento de ciertos clientes, entonces lo que le permite es identificar qué aspectos son relevantes en una campaña de marketing o de ventas y que son más efectivas para cierto grupo objetivo. Ahora, cuando vayamos a empezar a ver los algoritmos, vamos a ver que hay una diferencia principal. Entonces, tiene que ver con la variable que normalmente yo quiero predecir. Entonces, las variables que se predicen es, por ejemplo, a mí me interesa predecir si alguien que adquirió un plan de celular me va a pagar sí o no. A mí me interesa predecir, como lo decía antes, si va a caer en bancarrota sí o no. También me podría interesar predecir, por ejemplo, los beneficios. Entonces, los beneficios son una variable continua, es decir, puede tomar cualquier valor. Usted puede tener beneficio en 1.000 pesos y puede tener beneficios 2.000 millones. Esos árboles que se predicen variables continuas se llaman árboles de regresión. Pero también podría predecir, por ejemplo, que me pague o no. Esa es una variable. Si me paga 1, si no me paga 0. Ese árbol es un árbol de clasificación. ¿Mm? Esa es la diferencia más importante y ahorita que miremos el software creo que lo van a entender un poco mejor. ¿Cómo se compone un árbol de decisión? Aquí está como una estructura, entonces empieza con un nodo principal, después vienen unos nodos, lo que él hace es que toma una muestra. Recuerden que aquí estos algoritmos lo que hacen es aprender de los datos. Entonces usted en este caso yo tengo preparada una base que tiene 10.000 registros de diferentes clientes. Entonces lo que va a hacer es que yo le entrego esos datos y le digo, yo quiero predecir si ellos me van a pagar o no. Ellos tienen diferentes variables, entonces él empieza a tomar las variables y empieza a hacer una clasificación. La primera variable por la que clasifica, entonces, decir, por ejemplo, es que la gente menor de 25 años paga y la que es mayor no. Bueno, la variable que él tome genera el nodo principal y después él empieza a hacer diferentes nodos donde va a empezar a clasificar, a clasificar. Estos verdecitos son los nodos hoja, que son los que me dan los resultados. Yo sé que de pronto ahorita no es tan claro, pero ahorita que vamos al ejercicio va a ser mucho más claro. Entonces, hay unos nodos internos, unos nodos terminales, un proceso de ramificación y una regla de división, ¿cierto? Entonces, el nodo interno son esas variables que me permite clasificar si ese cliente me va a pagar sí o no. El nodo terminal es el que me da el resultado. La regla de división está basada en la variable que le permite dividir la muestra. Y el proceso de ramificación, entonces lo que hace es qué tanto tiene que dividir esa muestra para poder hacer la predicción, ¿cierto? Nosotros igual le damos los parámetros para poderlo entrenar. Y realmente para poder hacer esto, un árbol de decisión tiene que seleccionar una variable de entrada, ¿cierto? Y tiene que distinguir bien en el tipo de variables que usa. Entonces, la profe Liz nos decía ahorita que la variable que usted quiere predecir es la variable target. Esa es la variable de su interés, pero hay otras variables que le permiten predecir cierta situación. Por ejemplo, el nivel de ingresos del individuo, su puntaje en data crédito, su edad, ¿qué otra cosa puede ser? Su estrato socioeconómico, bueno, que eso está correlacionado con el nivel de ingresos. Son varias características que le permiten predecir si ese señor le va a pagar o no.
Ese tipo de variables se llaman predictores. La variable que yo quiero predecir se llama target. Estos son algoritmos recursivos, es decir, él coge la variable, divide los datos, divide la muestra y vuelve y repite, y vuelve y repite. A lo último, lo que hace es como al final del algoritmo, como que une todos esos arbolitos para darme un resultado. ¿Sí? Y aquí pues está lo que es la variable target, los predictores, y son ejemplos específicos cómo se usaría los árboles de decisión en el ámbito empresarial. Entonces, por ejemplo, una compañía de seguros que quiere predecir si su cliente tiene mucha o poca probabilidad de sufrir un accidente. Otra compañía de marketing que puede usar el árbol de decisión para determinar qué anuncios son más propensos a atraer más clientes. O una empresa de crédito que podría utilizar su árbol de decisión para elegir si debo prestar o no a determinado cliente. Entonces, esta es como el contexto del algoritmo y vamos a ver cómo funciona. Entonces, vamos por ejemplo, para Mac, pues uno va a aplicaciones. La aplicación que yo voy a usar es JABS. Es una aplicación gratuita. Profe, quisiera que tú me ayudas compartiendo en el chat el link, porfis. Sí, yo lo iba a hacer, tranquilo. Gracias. Entonces, JABS es una aplicación gratuita. Tiene una interfaz muy bonita porque es una interfaz gráfica, no es un programa tan pesado y permite hacer tanto econometría como estadística descriptiva y pues tiene también aplicaciones de aprendizaje de máquina. Si lo descargan sea para Mac o sea para Windows, no hay ningún problema. Lo descarga. Si es para Mac, pues descarga el archivo, lo envía a aplicaciones y cuando le da clic, él va a entrar de esta manera. Si es para Windows, igual, lo descarga, creo que lo descarga en C y entra y le da clic o en D y ahí va a tener el software, que es de acceso gratuito, ¿sí? Entonces, esta es la pantalla principal. Entonces, voy a mostrarles aquí cómo sería la predicción. Entonces, lo primero es que yo voy a estas 3 líneas. En estas 3 líneas puedo abrir archivos recientes. También está la parte de preferencias, ¿cierto? Y aquí está, por ejemplo, cuando esto por defecto viene en inglés, pero si yo lo quiero en español, yo puedo ir aquí a preferencias, ir a la interfaz y aquí elijo que quiero que esté en español. Eso es bien importante. Pues sí, no manejo tan bien el inglés o se me facilita más el español. Aquí también puedo fijar en resultados el número de decimales, el color de los fondos de la imagen también se podría mostrar. También cosas como de la interfaz, esquema de colores claros, bueno, como usted lo quiera pues configurar. ¿Listo? Por ese lado. Entonces, aquí voy a ir a abrir. ¿Qué tipo de archivos lee este software? Entonces, él lee archivos CSV, CSV. El archivo de Excel, que es tipo Excel, pero que está separado por comas. No lee archivos Excel, ¿cierto? Ni numbers, ni nada de esas cosas. Tiene que ser CSV. Ahora, lee otro tipo de archivos. Los archivos que, por ejemplo, los DTA, que son archivos Stata, lee también, creo que tiene convenio con o sea, lee bien los archivos que provienen de otro software, ¿cierto? Pero en general, por ejemplo, para nuestro caso específico, normalmente yo leo un DTA que viene de Stata, que así lo manda a la base de datos, pero Stata es licenciado, entonces no me gusta tanto, o simplemente leo el archivo separado por comas. Entonces, lo que tiene que acá hacer es abrir, tiene su base de datos, yo lo voy a abrir desde acá y les voy a mostrar en qué consiste y dice abrir archivos recientes, pero pues en el caso de ustedes, pues la primera vez que lo descargan no tiene archivos recientes, entonces, por ejemplo, va al ordenador y usted navega y busca qué archivos recientes o qué archivos quiere abrir. En este caso el mío está en descargas. Miren que abro la base de datos. Entonces, para explicarles un poco, esta es una base de datos pues, que se encuentra en acceso libre en Internet y lo que muestra es esto. Entonces, aquí muestra la lista de 10.000 clientes, ¿cierto? De una entidad financiera, donde esta variable me muestra si ellos pagaron sí o no. Si pagan, 1. Si no pagan, 0.
Aquí tiene otra variable que se llama la estimación salarial. Aquí tiene el número de productos que tenía con el banco. Aquí tiene el balance de la persona, ¿cierto? Aquí tiene la edad. Tiene varias variables, ¿cierto? Su género, en qué lugar está ubicado, su puntaje de crédito. Todas esas cosas uno podría construir la base de datos. ¿Cómo se construyen esas bases de datos para entender cómo funciona, ¿cierto? Aquí pues tiene el número de filas, pues esas no me sirven, pero en general lo que me interesa es lo siguiente. Es decir, lo primero que tengo que hacer es pensar cuál es la variable que quiero explicar, mi variable target, ¿cierto? Entonces yo quiero saber si este señor me va a pagar sí o no, entonces esa es mi variable objetivo. Recuerda que yo tengo que, para poder entrenar al algoritmo, tengo que haber construido una base de datos donde tenga el histórico o una muestra en un año de varios clientes sobre su comportamiento crediticio, porque yo tengo que darle al algoritmo los insumos para que él aprenda. Entonces, en este caso, la variable que yo quiero predecir es esta, si me pagó o no. Entonces, ¿cómo se construye la base de datos? En la parte inicial, y la construye en Excel y después la guarda como un archivo separado por comas. Pone el nombre de cada variable. Aquí está el nombre de cada variable. Después, seguido, entonces, en la primera fila van los datos del primer cliente. Entonces, su puntaje era 619, estaba en Francia, sexo femenino, 42 años. Aquí tenía, bueno, su balance 0, el número de productos con la entidad era 1, ¿cierto? Esta era su estimación salarial y pagó. En la segunda fila, entonces coloco los datos del segundo cliente, pero mire que en la segunda fila no me pagó. En la tercera, y así es que se construye la base, ¿cierto? ¿Hasta dónde la construye? Pues hasta que tenga los datos. Obviamente, normalmente usted no construye esto, ¿sí? Sino la organización brinda lo que brinda, pues brinda la información, ¿cierto? Lo que uno hace es construir como el algoritmo, los parámetros y ya ellos alimentan eso. Entonces, listo, acá tengo ya lo que quiero predecir. Entonces, lo siguiente que voy a hacer es, normalmente esto viene donde dice aprendizaje de máquina. Entonces, yo tengo que ir en el signo más azulito, que está en la parte superior derecha, y activar aprendizaje de máquina. Cuando yo activo aprendizaje de máquina, entonces voy a empezar a discernir qué algoritmo voy a usar. En esta ocasión nosotros vamos a usar árboles de decisión, pero como dijo la profe Liz, hay muchos algoritmos, ¿cierto? Pero vamos a usar el árbol de decisión porque es un algoritmo que es muy amigable, es muy fácil de trabajar y es muy intuitivo de entender. Diferente cuando yo corro una red neuronal, que así, o sea, comprender lo que hay dentro de la red es más una caja negra, entonces por esa razón hoy vamos a mostrar este algoritmo. Entonces yo acá tengo el árbol de decisión. Ahora, lo que les decía ahorita, lo importante es distinguir, ¿es de regresión o clasificación? Recuerden que la variable que voy a predecir es una variable que toma un valor 1 o 0, o sea que tendría que ser una variable que es discontinua, o sea que sería de clasificación. Si yo fuera a predecir, no sé, el nivel de ingresos del individuo o un beneficio, sería un árbol de regresión. Listo, por ese lado. Cosas importantes acá. Acá me da la opción, cuando le doy clic acá, de establecer qué tipo de variable es. Si es de escala, si es ordinal, si es nominal, ¿sí? ¿Cuáles son las de escala? Esos que pueden tomar cualquier valor. Las nominales son los valores, dan categorías. Entonces, por ejemplo, acá, 1 pagó, 0 no pagó, ¿cierto? El lee por defecto es 1, pero a veces si está mal, si lo leyó mal, pues yo lo puedo cambiar, ¿cierto? El género, femenino, masculino, femenino, masculino. Otra cosa que puedo cambiar, y aún las ordinales sirven más cuando usted está prediciendo niveles de satisfacción, que es una ordinal, es una variable categórica que sigue un orden. Entonces, ¿qué tan satisfecho está con su vida? 0, 1 si está muy insatisfecho, 10 si está súper satisfecho. Entonces, 5 será medianamente, ¿sí? Entonces, ese tipo de variables se llaman ordinales. Entonces, yo acá tengo la opción de cambiarla, ¿cierto? Si yo dijera, no, es que me la leyó mal y es escalar, no, en este caso él la leyó bien y es una variable nominal. Usted revisa que todas las variables, la edad, pues es una variable escalar, todas las otras variables, y usted mira que efectivamente las haya leído bien, ¿cierto? Ahora, aquí pues hay un tipo de tenencia,
¿cierto? Por ahora lo vamos a dejar así. Y ahora sí voy a, ya sé que es un árbol de clasificación, entonces voy a árboles de decisión y aquí le doy clic. Entonces me da este pantallazo, ¿cierto? Me sale esta ventanita. Y lo primero es mirar qué variable es la que quiero predecir. Que me paguen o no. Entonces, esta es mi variable objetivo. Miren que aquí lo único que estoy haciendo es llamándola, la arrastro hacia el otro lado. Ahora, ¿qué variables logran predecir esto? No necesariamente tienen que colocarlas todas, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si yo quiero colocar todas las que están de acá para abajo, simplemente hago esto, las señalo, es Shift sostenido y la flechita hacia abajo, y le da clic acá y ya le pasaron las variables, ¿cierto? Voy a dejar género, también lo puedo pasar, y puedo pasar el puntaje crediticio. Eso es importante. Ahora, ahí es lo que está pensando y les voy a decir cómo se activa, cómo se lee, ¿cierto? Entonces, lo que a mí me interesa distinguir acá son las métricas de evaluación, ya les explico qué es, la variables de importancia y el árbol de decisión. Esas son como las cosas más importantes cuando estoy entrenando un algoritmo. Entonces, aquí tiene un árbol de decisión, dice que hace 46 separaciones, que eran las que les decía ahorita, tiene de entrenamiento 8.000, pues entrenó con los datos de 8.000 personas y contrastó con los datos de 2.000 personas. Y la precisión del contraste es del 0,9, o sea, el 90%. Eso es muy bueno, ¿cierto? Si usted tuviera un 95 es excelente. Si tiene un 1 ya no es chévere, porque si tiene 1, lo que implica es que usted sobreentrenó ese algoritmo tanto que él aprendió es de los detalles y dejó de observar los patrones, ¿cierto? Entonces usted me va a decir, ¿y yo cómo hago para sobreentrenar los algoritmos? Pues cuando le mete muchas variables y que esas variables entre sí están muy relacionadas, normalmente lo sobreentrena. Entonces él ya se fija en los detalles y deja de elegir los patrones, y a mí me interesa son los patrones. Entonces aquí, por defecto, de los 10.000 que él tenía, él cogió el 80% de esa muestra y empezó a aprender de los datos y a jugar con los datos y a aprender. Y después que tenía aprendido eso, hizo una validación, o sea, corrió con 2.000 datos y dijo, venga a ver qué tan bien me sale la predicción, y fue del 90%, ¿cierto? Aquí está una matriz que se llama la matriz de desorden, entonces aquí le dice, mire, cuando el observado es cuando las personas no pagaron y él predijo que no pagaron. Entonces, 1.525 personas no pagaron y su predicción dijo era correcta, no pagó. Aquí se equivocó, ¿no? Por eso se llama la matriz de confusión, entonces, o de desorden. Entonces, 57 que no pagaron, él predice que sí le van a pagar. O sea, siempre tiene un margen de error, ¿cierto? Y lo mismo pasa acá. Ahora, por eso es importante que esta precisión, sobre todo esta precisión, pues y más cuando usted tiene probabilidad, o sea, está estudiando este tipo de probabilidades, pues mi consejo es que se esté sobre el 90 o más arribita, sin lo que les digo, sin ser el 100%, porque eso ya se extraña. Aquí lo que le está diciendo es el porcentaje que tiene, esa fuerza que tiene el algoritmo para predecir bien cuando no paga y cuando sí paga. Mire que en ambos es el 0,9, o sea que él logra predecir que no pague o sí pague. Entonces eso funciona bastante bien. Aquí luego viene la importancia relativa. Entonces, ¿qué es la importancia relativa? La importancia relativa, la matriz de importancia relativa le dice qué variables fueron importantes para la clasificación. Entonces le dice, para poder clasificar si un individuo le iba a pagar o no, lo más importante para mí fue la edad, el número de productos, si era un miembro activo, su balance, su puntaje crediticio y su estimación salarial. Entonces, estos puntajes, ¿cierto? Pues le muestran qué tan importante. Mire que aquí lo más importante era la edad. Entonces, y este es el árbol de decisión. Entonces aquí le dice, mire, yo arranqué con 8.000 individuos. Bueno, aquí usted me va a decir, pero es que esta edad no tiene sentido y esta edad no tiene sentido. Resulta que como yo, por ejemplo, la edad está en años, ¿cierto? Pero la estimación salarial está en euros, por ejemplo. Entonces, como esas variables tienen una diferente escala, entonces no las puedo mandar directamente. Entonces, aquí el software, por defecto, siempre le pone predictores de escala.
que es un predictor de escala, que toma la variable, le resta la media y la divide sobre la desviación estándar. Entonces, todo como que lo dejan en la misma unidad de medida. Si usted quisiera saber qué variable es esta, pues el mismo chat que nos estaba enseñando la profe, el GPT o el VAR, usted le dice, esta es la media de la variable, esta es la desviación estándar, ¿cuál es la escala? ¿Cierto? Ahora, yo podría quitarle acá la escala, ¿cierto? Simplemente haciéndole clic y quitándole la flechita. Sin embargo, pues me arriesgo un poco más porque tengo los valores en diferentes unidades de medida. Pero aquí, por ejemplo, para quitarle la escala, pues no me baja la precisión y encuentro una cosa importante. Entonces, noté aquí una cosa. Él tenía 8.000 personas y dice, 5.683 personas tenían menos de 42 años, ¿cierto? De esas 5.683, si tenían más de 3 productos, pagaban. Y si tenían menos de 3 productos, no le iban a pagar. Aquí clasificó 5.548 y aquí clasificó 135. Entonces, miren que, por ejemplo, en este caso, entonces, usted que aquí está asociado a que le paguen, a que el individuo no sea tan, o sea, no supere los 42 años y que ese individuo tenga más de 3 productos para estos nodos terminales, ¿cierto? Pero hay otra parte que logra clasificar. Dice, pero si este señor es mayor a los 45 a 42.5 años, ¿cierto? Él puede ser un miembro activo, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí tiene miembros activos y el número de productos define. Entonces, si es mayor, si es menor, entonces si es un miembro activo, sí, y si tiene más de 3 productos le va a pagar. Si él tiene más de 42 años, ¿cierto? Y es un miembro activo, pero tiene menos de 3 productos, no le va a pagar. Y así lo empieza a hacer acá. Entonces, y aquí usted dirá, pero ¿por qué se repite? Porque es recursivo, ¿recuerdan? Él empieza a repetir como lo que les decía en la presentación. Entonces, aquí, por ejemplo, en este nodo tiene 2.317 personas que tenían más de 42,5 años, que eran miembros activos, pero ahora vuelve a ser otra división, la edad. Y dice, si este señor tiene más de 50 años, es un miembro activo, le va a pagar. Pero si este señor tiene menos de 50 años, tiene, no sé, menos de 2 productos, le paga. Y así empieza a hacer el árbol, toda la clasificación. Entonces, eso le permite a usted identificar a priori qué tipo de personas usted debe, por ejemplo, prestarle, ofrecerle los planes. Bueno, cosas importantes aquí. En general, esto trae por defecto todos los parámetros, ¿cierto? Pero aquí, por ejemplo, predictores de escala, mi consejo es que lo coloque. Establecer semilla, normalmente se coloca y lo puede dejar por 1. ¿Y por qué? Porque dentro de estos algoritmos hay procesos aleatorios. Entonces, esos procesos aleatorios, pues como su nombre lo dice, pues son aleatorios, entonces pueden estar variando. Cuando yo le establezco la semilla, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Perdón, ¿qué es lo que va a pasar cuando le establezco la semilla? Que esos procesos aleatorios, él es capaz de replicarlos. Entonces, es muy importante porque usted puede decir, oh, tengo el algoritmo de la vida, ¿cierto? Y cerró el software y lo guardó. Y resulta que después se dio cuenta que no le establece la semilla y vuelve y lo abre y le da otros resultados diferentes. Entonces, es importante acá. Ahora, cuando le dice guardar como, miren que a mí me interesa guardar el modelo entrenado, porque usted no va a estar entrenando modelos siempre. O sea, usted entrena una vez y después le mete los datos de los clientes para que este señor le diga le va a pagar o no. Entonces aquí le dice guardar como, entonces ya le voy a poner, voy a guardar como G, ¿cierto? Le voy a guardar el modelo entrenado, ¿cierto? Le digo buscar, listo. Y entonces cuando le digo buscar, la selecciono, ¿cierto? Entonces le dice guárdemelo como G y le dicen qué carpeta lo quiere guardar, entonces usted le dice que se lo guarde en descargo, que es, por ejemplo, y lo salva. Listo. Entonces ya usted tiene su modelo que le logra predecir que la gente le va a pagar o no. Listo, pero resulta, y ya lo voy a cerrar, el software, listo, usted ya hizo ese trabajo. Entonces después le llegaron unos datos de unos clientes y usted quiere saber si le van a pagar o no, entonces va a predecirlo. Entonces vuelve y abre, recuerde que usted ya guardó su modelo, ¿cierto? Entonces vuelve y abre el software, que no lo veo acá, al Jasper. Entonces abre el software. Listo.
carga los datos, pero no va a cargar los datos donde tiene toda la base de datos, no, sino los que a usted le interesa predecir en ese momento. En este momento yo voy a cargar estos daticos, que es como una parte chiquita. Y miren que aquí, pues si bien yo tengo la columna target, es porque lo saqué de la base original para hacer el ejercicio, pero usted no necesariamente tiene que tener la variable target. Tiene que tener, son las variables que le lograron pues hacer la predicción. Y aquí en aprendizaje de máquina, usted se va aquí donde dice predicción. Entonces aquí donde dice el modelo entrenado que usted quiere pues probar. Entonces, bueno, voy a poner este que hicimos, que será el G, ¿cierto? Entonces, él va a empezar acá, ¿cierto? Entonces le dice, bueno, entonces usted lo que sí tiene que tener claro es las variables que quiere que, las variables que usted sabe que le logran predecir que este señor no paga, ¿cierto? Por ejemplo, la edad es muy importante, ¿cierto? ¿Qué otra cosa que le metimos aquí? Al puntaje crediticio. Entonces, bueno, él ahí está haciendo la predicción y le va a decir que le añada los predictores. Aunque aquí se me trabó. Le abro otro. Esperen. Le abro uno que ya tenía acá, que era el F. Entonces, listo. Entonces, acá hay unos predictores. Creo que este también lo pasaba. Y le digo que me añade la predicción. Configura. Ah, bueno, usted le puede decir aquí que los predictores de escala o nada, ¿cierto? Y aquí lo que le debería, pero no sé por qué ahorita no me está cogiendo. Está prediciendo. ¿Por qué? No sé. Miren a ver acá. Ya, me faltaba una variable. Entonces, noté una cosa acá, que yo le puse por defecto 20, pero resulta que yo tenía solo 9 clientes, ¿cierto? Entonces, miren lo que pasó acá. Miren lo que me pasó ahí, no me quería predecir porque me faltaba una variable que era importante para la predicción y él no lo podía hacer. Entonces, recuerden que yo le metí solo los datos de los clientes. Miren, aquí están los datos de los clientes. Note que no está la variable target, esa no tiene que existir en la base que quiero predecir. Y acá él le dice, listo, usted con esos datos de los clientes, entonces, este primer cliente, mire, esta es la predicción, ¿cierto? Entonces, el primer cliente no le va a pagar, el segundo tampoco, el tercero le paga, si se notan, hace la predicción. Entonces, cada vez que quiera evaluar si los clientes le van a pagar, lo único que tiene que hacer es hacer lo que yo hice, aprendizaje de máquina, ¿cierto? Va a predicción y aquí abre el archivo donde tiene guardada la predicción, le envía todas las variables que usó, porque si le pasa lo que me pasó ahorita, que me faltaba mandarle una de las que usé para que lograra predecir, y aquí le predice. Si tiene más, pues aquí usted le dice, no sé, muéstreme 20, 100, aquí obviamente pues él dice no, porque usted solo tiene 9 observaciones, o sea, 9 clientes, ¿cierto? Pero pues en general, aquí él le puede decir si ese señor le va a pagar sí o no. ¿Para qué se puede usar esto? Para muchas cosas, ¿no? No solamente para saber si me va a pagar o no, como les decía, para saber si va a tener accidentes o no, bueno, usted puede predecir infinidad de cosas aquí, de acuerdo al caso pues, de estudio. Listo, ese era el tercer intento. Listo. Bueno, voy a cerrar este y vamos con nuestro cuarto intento. Entonces, en nuestro cuarto intento, lo que preparamos con la profe Liz es el uso de Boyan. Entonces, ¿qué es Boyan? Boyan es un procesador de texto. Entonces, ¿qué permite hacer análisis de texto? Y pues visualiza funciones de grandes cantidades de datos, pero ojo, recuerden que yo la vez pasada, ¿cierto? Estaba haciendo predicciones con datos numéricos o con nominales que podía volver numéricos, pero aquí voy a hacer ese análisis de texto, ¿cierto? Entonces, ¿para qué puedo usar Boyan? ¿Cierto? Para identificar tendencias y patrones de texto. Por ejemplo, cuando usted le dice a los clientes que coloquen sus comentarios, lo puede bajar en un archivo Excel o en un Word y Boyan se lo analiza para desarrollar mejores planes para los clientes.
Una empresa también podría utilizar Voyant para analizar el contenido de su sitio web o para analizar el contenido del sitio web de los competidores con los que atrae y saber qué es lo que le falta a usted. Para identificar palabras claves y frases que atraen a esos clientes potenciales. También para crear un contenido más atractivo, es decir, si los clientes le comentan que, no sé, los planes prepagos son muy importantes para ellos, entonces ya sabe usted a qué va. Y la empresa también puede pues, utilizar para analizar los comentarios de las redes sociales de los clientes, por ejemplo, los tweets o, bueno, aunque eso sí necesita una API para bajar los comentarios, o simplemente cuando las empresas tienen en sus páginas el espacio para hacer comentarios, o, por ejemplo, cuando usted está en lugares, no sé, inscrito a lugares como Mercado Libre y todo que ellos tienen los comentarios, usted podría también analizar esos comentarios. ¿Cierto? En general, para eso se usa Voyant. ¿Qué utilidades da? Permite hacer nubes de palabras, una interfaz gráfica, es online, de acceso gratuito, muestra la frecuencia. La frecuencia es cuánto aparece una palabra o frase en un texto, muestra el contexto en el que se muestra la palabra, muestran las tendencias, ¿cierto? Que es como el cambio de uso que se le da a la palabra como a lo largo del tiempo y lo más importante, le hace un análisis de componentes principales, o sea, ¿qué es lo más importante? Entonces, bueno, por este lado, esto es de Voyant, voy a mostrarles aquí cómo se usa, entonces súper fácil, perdón, entro aquí, le coloco Voyant, Tools y entro acá, si se fijan, y ya estoy en la aplicación. Entonces, es fácil aquí. Usted tiene varias opciones. Por ejemplo, cuando tiene varias documentos que quiere cargar, pues podría acá usarlo, o sea, cargar. Aquí tiene unos por defecto. También podría, por ejemplo, aquí unos que ya tenga procesados o también cargar unos que quiera cargar. Entonces aquí simplemente los elige así. Pues yo no voy a cargar eso, yo voy a analizar el contenido en la página web, abrir y él le va a cargar todo, ¿cierto? Entonces los va a analizar al tiempo. O simplemente aquí puede escribir, por ejemplo, lo que usted quiere que le analice o puede escribir el contenido de una página web. ¿Qué llama? Entonces, listo, voy a colocar esta página web, ¿cierto? Entonces, miren acá. Entonces, acá, bueno, son los valores, ¿cierto? Entonces, voy a colocar la página web, voy acá, le coloco el enlace y le coloco que revelar, ¿cierto? Entonces, pues ahí está él haciendo el análisis del texto. Entonces, vamos a empezar a ver cómo lo analiza. Inicialmente, él me va a sacar acá una nube de palabras, ¿cierto? Usted le podría hacer acá y él se lo exporta de varias maneras. Pues yo lo voy a exportar para pues no demorarnos tantos, pero miren, en general las palabras más grandes son las que más se repiten. Entonces, aquí, ¿cuál es la palabra WOM? Como que es la más importante. Cuando yo me paro sobre WOM, él me dice, se repite 11 veces, ¿sí? Llámanos 9 veces, prepago 8 veces, ¿cierto? Y empieza, aquí me puedo parar sobre cada palabra, ¿cierto? Y él me lo empieza a decir cuánto se repite. Pero pues también yo los puedo configurar. Mire, aquí estoy en Cirrus, pero yo puedo abrir acá. Entonces, herramientas para el análisis del corpus. Entonces, por ejemplo, los términos, ¿cierto? Entonces, aquí lo que les decía, estos son los términos y él le dice, bueno, ¿cuántas veces se está repitiendo? Eso le permite, pues, revelar sea como sea tendencias. Otra cosa aquí es el DREAM. Entonces, cuando usted tiene información geográfica, en este caso no, el Dreamscape, cuando usted tiene información geográfica, él le localiza a quién está haciendo referencia. En este caso, pues no, porque aquí la página no lo tiene explícito. También puede aquí hacer frases. Entonces, miren, aquí él le muestra las frases, la longitud, ¿cierto? Y aquí hay una cosa que es muy importante cuando usted hace análisis de texto, ¿cierto? Y es que le pone el scatter plot.
Entonces aquí le dice análisis, ¿cierto? Estos son los output. Y aquí lo que le muestra es, por ejemplo, a mí me interesa el análisis de componentes principales. En el análisis de componentes principales, él está diciendo esas categorías que son como más importantes. O sea, aquí cuando hace el análisis, pues obviamente son estos tres. También tiene otras funciones. Usted puede agrupar, él le podría agrupar por más palabras o menos. Entonces, ¿por qué es útil esta herramienta? Porque le permite a usted identificar en esas páginas web qué es lo que más se repite, cómo se repite, qué por qué es importante. También le permite identificar los contextos, ¿cierto? Creo que aquí en tendencias. Las tendencias, ¿cierto? Recuerdan lo que le dije, que aquí la tendencia, la frecuencia es relativa. Entonces aquí usted puede decir, por ejemplo, prepago, ¿cierto? Aquí se repite. Y acá también le puede ayudar a identificar, por ejemplo, cuándo son los comentarios de los clientes. Aquí es chiquito, pues porque es una página web, ¿sí? Pero piense que usted tiene 10.000 comentarios y quiere analizarlos, quiere identificar qué debo cambiar o qué estoy haciendo bien. Pues con la nube de palabras, el análisis de componentes principales, y todos se repiten, insatisfacción, fallas en el servicio, cosas de ese estilo. Entonces le va a permitir identificar qué cosas usted está fallando, como al contrario, no muy satisfecho, buena señal, cosas de ese estilo, le va a poder ayudar a identificar qué es lo que está haciendo bien y tiene que reforzar. Entonces, eso permite, ¿cierto? Pues hacer unos análisis más acertados y son menos dispendiosos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí también puedo hacer un árbol de palabras, ¿no? ¿Recuerdan? Entonces, miren, acá tengo one y de estas se distinguen, se desprenden estas, ¿cierto? Esto le permite analizar el contexto en los que trabajan las palabras, que es importante. El contexto, como usted lo coloca, es importante. Entonces, este le permite hacer el árbol de palabras. Creo que pues ya esas eran las herramientas. Aquí tiene herramientas más de visualización, pero es más como para visualizar lo que hace acá. Lo más importante es esto. También tiene la forma de mostrarlo como una mandala. Entonces aquí dice nuestro y él empieza acá a mirar cómo en esa mandala ellos empiezan a relacionar. Si por ejemplo esta palabra nuestro, llámanos, un planes, cómo logra relacionar, hacer esa relación y pues mostrarlo al público. Listo. ¿Profe Liz? ¿Tienes? Sí, Carito. Entonces, vamos a recordarles, porfa, diligenciar el formato de asistencia. Y pues queríamos cerrar con una actividad pues que no está tan asociada con el tema, pero que queríamos compartir con ustedes. En un momento, porfa, ya estoy acá. Listo. Entonces, esta es la parte de la profe Caro. Igual la presentación se las vamos a compartir. Y queríamos terminar con una página que no sé si conozcan, se llama Supermeme. Entonces, la idea es que pues cada uno pueda crear su propio meme, lo podemos convertir aquí de texto a meme, a partir de algo que les haya llamado la atención de lo que vieron hoy, tal vez algo que no conocían o si la charla les pareció repetitiva, también es válido que nos cuenten. Entonces les voy a compartir el enlace, un segundo para que podamos generarla entre todos y les pueda explicar. Okay. Entonces, esta es la página. Simplemente le vamos aquí a dar iniciar gratis y nos va a llevar a esta. Tal vez puede pedirnos que ingresemos con el Gmail, no pasa nada. Y aquí simplemente le podemos decir, darle instrucción. En la parte de arriba está la opción para cambiar el idioma. Ya por defecto, pues nosotros lo habíamos cambiado a español.
Y aquí pues voy a usar simplemente un texto aleatorio, pero acá la idea es que ustedes puedan escribir el de ustedes. Entonces aquí voy a generarlo. Y da como 5 o 6 opciones de meme. Ustedes pueden hacer también una edición. No sé hoy por qué está tan lento. Creo que voy a volver a cargarlo. Bueno, mientras eso ocurre, acá también ustedes lo pueden convertir en GIF y lo pueden mandar. Cuando nosotros le damos iniciar acá, él nos da otras alternativas como utilizar estas de temas o algunos templates, etc. Vamos a ver si aquí ya... No, voy a usar entonces un template. Bueno, acá quiero comentarles algo. Cada vez que se genera el meme, se descuentan unos créditos. En este caso, pues ya eran 30. En este momento ya tengo 16. Se comió 4 y no generó ninguno, pero voy a ponerlo acá otra vez. Y espero que a alguno de ustedes sí les haya corrido, porque en este caso ya parece que era solamente actualización. Listo. Entonces, ustedes lo pueden copiar, descargar, etc. Entonces, pues, nos gustaría ver sus memes para despedirnos el día de hoy. Mientras tanto, pues, si tienen alguna pregunta, los vamos escuchando. Algo que nos quieran decir. Profesora Paola, pues bueno, yo me adelanto antes a ver si de pronto alguien se anima a hablar, pues les agradezco mucho de verdad la intervención de ustedes, a la profe Carolina también, de verdad que es muy importante para nosotros todo esto que nos están contando, porque además es lo que está en tendencia y es lo que viene realmente dentro de las herramientas digitales en aplicación para el mundo de los negocios. Entonces, de verdad, muchas gracias. Creo que las personas que están asistentes a esta reunión, así como las personas que están viéndola o que van a ver la grabación, pues muy seguramente les será una herramienta bastante útil para la solución del reto que se plantea para WOM y la red académica de valor compartido. Entonces, pues bueno, eso era lo que les quería decir. De verdad, muchísimas gracias por el apoyo. No, mi profe, nosotras encantadas. Entonces, bueno, vamos a dejar de grabar y ya vimos que algunos de ustedes sí pudieron hacer el meme. Entonces, les deseamos un muy lindo resto de día. Carito, ¿quieres decir algo más? No, muchas gracias a todos por su asistencia. Muy complacida de haber estado en esta sesión. Perfecto.